Muy bien, tenemos ya el informe del del Ministerio de Salud sobre el balance diario para el día de hoy. Hay 7.772 casos nuevos, es una buena noticia tomando en cuenta que llevábamos 3 días con 8.000 casos o más de 8.000 casos por día. La positividad es de 9,01%, también es una buena noticia. Santiago bajó, la región metropolitana en rigor, a una positividad del 10%. Y la promedio de todo el país es de 9,01%. Las camas críticas hay 178, la cifra sigue siendo apretada y hay que lamentar 121 fallecimientos. Recordemos las palabras del doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, que decía que nos hemos acostumbrado a que se nos caiga, en términos de equivalencia de fallecimientos, se nos caiga un avión todos los días y que eso se haya transformado en una suerte de letanía, de música de fondo, a la que ya nadie se escandaliza y nadie toma conciencia de lo grave que es tener 120 muertos por día. De estos casos, de los 7.772 casos nuevos, hay 5.295 casos con síntomas y 2.012 casos asintomáticos. Sobre estas cifras y las proyecciones que podemos esperar por los próximos días, vamos a hablar con Tomás Pérez Acle, que es biólogo molecular. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Rafa. Bien, gracias por invitarme al programa. Hoy es domingo y por lo tanto las cifras suelen ser más bajas. Lo que importa, lo hemos conversado 1.000.000 de veces, es el promedio semanal. ¿Cómo ves esta cifra de 7.000 casos, 7.772 casos de nuevos contagios? Bueno, lamentablemente todavía muy alta. Estamos, si es cierto, la positividad, particularmente en la región metropolitana, hoy día nos deja un poquito más tranquilos, bajó del orden del 10%, considerando que veníamos de positividades del 12-13% en los días anteriores. Esto puede ser una buena señal. Es cierto que hoy día tuvimos una enorme cantidad de exámenes, estamos hablando de 77.000 exámenes, y por lo tanto esta positividad nos deja un poquito más tranquilos. Sin embargo, lo que nos debe mantenernos muy preocupados es la gran movilidad que se ve en la población. Esto se puede ver directamente en las calles durante el fin de semana, los días previos al fin de semana. El permiso de movilidad genera mucha movilidad, mucha gente viajó desde la región metropolitana a otras regiones, considerando que la región metropolitana es de las regiones, junto con la región de la Araucanía, las que tienen las mayores posibilidades. Esto quiere decir que probablemente mucha de la gente que viajó lamentablemente se lleva el virus con ella, ¿no? Esto independientemente de la situación de vacunación. Ahora, ¿qué es lo que se nos viene durante las próximas semanas? De alguna manera la suerte ya está echada. ¿Qué quiero decir con eso? Que en general el impacto que estamos viendo hoy día desde el punto de vista de los nuevos infectados diarios lo vamos a tener en las UCI recién en 14 días más, ¿no? Yeah. Nosotros mismos, Rafa, hemos conversado en otras instancias sobre que la primera y la segunda semana de junio iban a ser muy críticas desde el punto de vista de la utilización de las UCI. Pero lo que está pasando hoy día es que esa primera y segunda semana que iban a ser muy críticas, que nosotros éramos capaces de proyectarlo ya casi un mes atrás, ¿no? Lamentablemente se va a seguir extendiendo la criticidad de este periodo, porque estos 8.000, 7.000 casos que vemos todos los días, como insisto, nos van a impactar recién en 14 días más en la UCI. Ahora, hay un dato que a mí me preocupa bastante, digamos, después de esta tercera ola que dejamos atrás, en que llegamos, y yo recuerdo siempre que le acertaste medio las predicciones, más de 9.000 casos por día, la meseta fue de 6.000 casos. Eso significa que el punto de partida para esta nueva oleada es muy alto, es altísimo, y podríamos vernos enfrentados a la paradojal situación de Magallanes, que tiene un índice de vacunación muy alto, pero también un índice de contagio y de cama crítica usada muy alto. Claro. Bueno, esto es súper importante lo que mencionas. Si nosotros comparásemos la situación de la pandemia en este año, comparada con la del año pasado, hay un cambio muy importante. Este cambio se da porque durante el año pasado la mayoría de las personas que se infectaban, que llegaba a UCI y que lamentablemente fallecía, eran personas por sobre los 50 años. Ahora se ha producido un cambio muy importante. La mayoría de las personas que se infectan, que llegan a la UCI y que fallecen, son personas menores de 50 años. ¿Y esto por qué es muy relevante? Porque a pesar del enorme esfuerzo de vacunación, donde
por sobre los 50 años prácticamente el 100% de la población objetivo. Habría que definir muy bien si vamos a hablar de la población objetivo del 75 o el 80% de la población, pero en ese rango estamos hablando, ya tiene las dos dosis. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día es un aumento en la infección, un aumento en la utilización de las UCI y en el fallecimiento de las personas de menos de 50 años, cuyo segmento hoy día, las dos dosis están por del orden del 45%. Sigue siendo muy relevante, pero sin embargo ese otro 30, 40% de la población que todavía nos falta para llegar a lo que establecemos como el objetivo de vacunación para dar de forzar la inmunidad de manada, no contra la infección, como hemos discutido muchas veces. Esta vacuna no nos protege al nivel suficiente para pensar en que vamos a llegar a inmunidad de manada contra la infección, pero sí nos protege suficientemente bien, de tal manera de que podríamos pensar en llegar a inmunidad de manada contra el desarrollo de la enfermedad grave. Por lo tanto, nos debería proteger hasta un 85% de llegar a la UCI y finalmente donde se da la batalla entre la vida y la muerte es en la UCI. Ahora, recién yo conversaba con el doctor Ignacio de la Torre, que es presidente del Colmed de Valparaíso, y él nos hacía ver un punto sobre la comunicación de riesgo. Dice, la vacuna es efectiva para evitar el contagio en un 60%. Por tanto, de cada 100 personas que viajen con este pase de movilidad, 40 se van a contagiar, o si están en contacto con alguien, lo van a contagiar si ya están contagiados, lo cual pone al pase de movilidad como un verdadero salto al vacío, un retroceso. Claro, por cierto, el cálculo matemático es un poquito más complejo, pero para ejemplificarlo, en realidad tiene razón. Hay que pensar que de cada 100 personas que están vacunadas, existen 40 personas de esas 100 que ponen en riesgo su capacidad de ser infectados, porque esta es una vacuna que nos protege del orden del 60%. Entonces, supongamos que de estas 100 personas, 40 potencialmente podrían estar en riesgo. La pregunta es cuántas de estas 40 efectivamente se van a infectar. No lo sabemos, pero si estas personas lamentablemente van a lugares cerrados, porque hay que entender que este es un virus que se transmite por aerosoles, lugares aglomerados o confiados en la vacuna, no mantienen la distancia física, no usan mascarilla, se juntan con amigos, con amigas o con la familia, un porcentaje de estas personas necesariamente se va a infectar. Y estas personas que se están moviendo, porque están fuera de Santiago, porque están fuera de sus regiones, al moverse van a seguir infectando a otras personas. Sabemos, eso sí, que las personas que se contagian teniendo las dos dosis de la vacuna tienen una carga viral más baja, es decir, tienen menos probabilidad de infectar a otras personas. Pero aún así son lo que diríamos vectores de contagio, es decir, nuevamente volvemos a este incentivo perverso, y se entiende que el pase de movilidad tiene que ver con tratar de incentivar a la vacunación, cosa que efectivamente hemos visto, ustedes lo están mostrando en el programa, se ha producido un aumento importante en la vacunación, pero tiene el incentivo perverso de que a las personas que tengan este pase sienten que de alguna manera, por este problema de comunicación de riesgo, la pandemia se acabó, esto por lo menos para ellos no les afecta, y por lo tanto ellos pueden moverse libremente, siendo que un porcentaje de estas personas van a seguir moviendo el virus, y por eso lamentablemente vamos a seguir viendo un aumento de los casos desde aquí hasta fin de año, y esto es importante tenerlo claro, y lo importante es lo que se viene por las próximas 2 semanas, cómo nosotros hoy día reaccionamos para que este colapso que estamos viendo, y que lo estamos viendo de manera inminente, nosotros ya lo conversamos un tiempo atrás, de la primera o segunda semana de junio, lo estamos viendo todos los días. Entonces, ¿cómo podemos tomar hoy día medidas de tal manera de sacarle presión a las UCI lo antes posible, de tal manera que ojalá de aquí a 2 semanas logremos bajar la utilización de la UCI al punto en que ya tengamos cierta capacidad para atender a las personas que lo necesiten? Matemáticamente hablando, ¿a cuántos casos de contagio podemos llegar en estas 2 semanas en las que vamos a notar el efecto del aumento de movilidad? Claro, mira, deberíamos andar cerca de los 10.000 nuevos casos diarios. Estamos hablando de casos con PCR positivo más antígeno. Esto es súper importante entenderlo, porque además las autoridades del Ministerio de Salud, a través de la base de datos del MinCiencia, en la cual me tocó participar desde la mesa de datos que formó el ministro Andrés Kuf, reportan no solamente los casos con PCR positivo de manera diaria, sino los casos con antígeno y los que se llaman los casos probables. Los casos probables son aquellos casos que, por una cuestión del cierre del informe, que se hace a las 8 de la noche del día anterior, entre las 8 y las 9 de la noche, no alcanzan a entrar en el conteo porque sus PCR llegan tarde.
Incluso hay PCRs que se demoran 2 o 3 días en llegar desde incluso el día de cierre. Por lo tanto, se definen como personas con infectados probables. Esto quiere decir que el día de ayer, que tuvimos 8.860 casos, si mal no recuerdo, en realidad estamos hablando de que si sumamos los infectados probables, estamos hablando de más de 11.000 casos, 11.500 casos. Eso es muy importante entenderlo. Okay. Por lo tanto, si hablamos solamente de los casos con PCR positivo más antígenos, debiéramos esperar, lamentablemente, dentro de las próximas 2 semanas, llegar cerca de los 10.000 casos. Esto, lamentablemente, como decimos, la suerte está echada, porque en este minuto la movilidad es tan alta en la región metropolitana y en el resto del país que la infección va a seguir circulando, y cualquier medida que tomemos hoy día, de nuevo, de manera muy lamentable, recién el efecto lo vamos a ver 3 semanas después. Y hoy por hoy deberíamos volver a las cuarentenas porque llevamos más de un mes en cuarentena en algunos lugares y después de la segunda semana el efecto de la cuarentena empieza a bajar. Yo entiendo que esta pregunta tiene 2 áreas, una que es sanitaria y matemática, calculable, estadística, pero tiene otra que es política y tiene que ver con la aprobación de un ingreso universal, un ingreso familiar universal que está en discusión en el Congreso. Si no tenemos una mayor ayuda económica para las familias que han perdido su empleo o que no pueden salir o a las que les decimos que se queden en su casa, la movilidad no baja y el índice de contagio se mantiene. Así es, tienes toda la razón, Rafa. Quizás probablemente ese ha sido el gran fallo que han tenido las cuarentenas a la chilena, y perdonen que use el gentilicio, ¿no? ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando miramos la literatura, estas no son cosas que inventamos nosotros, ¿no? Sino que son cuestiones que se vienen haciendo desde la peste negra del año 1300. La mejor forma de evitar la dispersión de estas enfermedades, de esta pandemia, es a través de las cuarentenas. El caso ejemplar más significativo que tenemos lo tenemos en Nueva Zelanda, lo tenemos en Australia, lo tenemos en Taiwán, a pesar de que en Taiwán está viviendo un aumento importante de los casos de esta nueva variante, que es una variante híbrida, que nos tiene muy preocupados a todos, entre la variante inglesa y la variante india. Pero son países que han logrado evitar la circulación comunitaria del virus, imponiendo cuarentenas muy severas. Una cuarentena muy severa, por definición, es una que te elimina el 80% de los viajes durante un periodo de 2 a 3 semanas. Y después de esas 2 a 3 semanas, ya como evitaste la dispersión comunitaria del virus, sencillamente puedes volver a vivir una vida relativamente normal, manteniendo evidentemente la precaución de una evaluación y una vigilancia epidemiológica en la frontera, de tal manera que personas que lleguen de otros países pasen por una cuarentena severa, estricta, de tal manera de mantener esta situación de evitar la dispersión comunitaria del virus. Esto quiere decir que las cuarentenas funcionan. Pero para que una cuarentena funcione, como tú bien lo dijiste, las personas deben tener algún tipo de incentivo para quedarse en sus casas. Estas son cuarentenas que implantaron estos países con toque de queda 24 horas al día, donde solo 2 o 3 tipos de servicios estaban abiertos. Estamos hablando de supermercados, estamos hablando de farmacias, centros de atención sanitaria, estaciones de gasolina, y eso es todo. Todo el resto absolutamente cerrado. Pero para que esto funcione, entonces, tenemos que pensar en incentivos. Un incentivo como este IFE universal, que universal habría que ver realmente cuánto es. Yo mismo considero que tengo un nivel intelectual suficientemente importante para entender muchas cosas complejas. Me explican la forma de postular los bonos y me complico entero, ¿no? Y tengo que ayudar a mi madre, por ejemplo, a postular, y algunos familiares que están en esa situación, y es muy complicado para ellos, ¿no? Entonces, no, creo que ha sido muy errática la forma en que se han puesto los incentivos, de tal manera de que las personas lamentablemente tienen que salir a arriesgarse a la calle porque de otra manera no tienen cómo vivir y mantener los ingresos familiares para su familia. Don Tomás Pérez Acle, muchísimas gracias por este contacto con Chilevisión Noticias y CNN, y creo que volveremos a hablar contigo en las próximas semanas porque, como tú bien lo has señalado, tenemos 2 semanas para ver qué ocurre con estos casos, con este aumento de contagio y de positividad. Muchas gracias, que tengas una muy buena jornada. Gracias a ti, Rafa, y sigamos cuidando. Son las 11:28 y con estas imágenes.